Y nos vamos a adentrar en una nueva sección que le hemos puesto el título de Gran Marbella Responde, acerca del mundo de los seguros, porque solamente nos acordamos de él, decimos, como el refrán de Santa Bárbara cuando truena. Queremos saber cuáles son las posibilidades que podemos hacer y luego las repercusiones. Lo vamos a hacer con Paqui Barrero. Paqui, buenos días. Buenos días, Eva. ¿Qué tal? Muy bien, pues llena de ilusión como estos chicos, con ganas de acercar el mundo del seguro a la gente y quitar un poco, me atrevo a decir, la estigmatización que hay del sector asegurador. Totalmente, porque siempre se dice que los seguros, cuando llega el momento, no te cubren una cosa, te ponen pegas, pero la realidad, lo hemos visto, por ejemplo, en La Palma o en incendios, es que te ocurre algo muy grave y te quedas totalmente desprotegido. Sí, desprotegido, o se produce una merma de tus ingresos familiares con la consecuente negatividad en tu bienestar familiar, o incluso puedes dejar de continuar con tu negocio porque no tienes capacidad para seguir adelante. Los seguros son totalmente necesarios y debemos cambiar un poco esa imagen que tenemos como es un gasto. Ojalá tengamos muchos seguros que nunca necesitemos. Claro, al final es un ahorro, porque cuando te viene el problema, pues ya sabes que está cubierto y ojalá no lo tengas que utilizar, porque quiere decir que no te ha pasado nada. Exactamente, y si lo tenemos que utilizar, estar bien cubierto. Has dicho algo súper importante, Eva, que es esa percepción que tenemos de que si me pasa algo al final no me cubre. Esto sucede en gran parte porque ha habido mucho intrusismo en el sector asegurador, hay muchos contratos que se han mal vendido o no han sido correctamente asegurados. Si realmente estamos de la mano de un profesional del sector que se tome su trabajo con responsabilidad, eso no nos va a pasar. Nos dejan las cosas claras, ven nuestras necesidades y las vamos a cubrir de una manera global. Es muy importante estar bien acompañado. Básico. ¿Cuántos clientes tenéis? Pues tenemos más de 7.000, son muchos años ya. Son muchos años en el sector y se van acumulando. La verdad es que tenemos el orgullo de clientes que llevan con nosotros más de 20 años. O sea, clientes que empezaron cuando yo tenía 20 años, que siguen estando con nosotros a pesar de las crisis y a pesar de la intrusión en el sector asegurador de los seguros online o telefónicos, o las propias entidades bancarias que también han hecho una labor diferente estos últimos años. Pues esos clientes, la verdad es que para mí no tienen precio. Es como mi mayor motivación, ¿no? Que sigan estando contigo, confiando en ti y estando súper contentos. Claro, son muchos años, se establece una gran confianza y bueno, el público, pues los clientes siguen ahí porque saben que al final tienen respuesta, ¿no? Sí, eso es fundamental. El responder es lo que hablamos y trabajamos mucho en el equipo. Tú puedes estar muy bien preparado, tener una formación técnica espectacular, pero si luego no sabes atender al cliente, no sabes estar cuando te necesitan, defenderle incluso de cara a las compañías, porque no olvidemos que el asesor profesional de seguro al final está respaldando al cliente. No, es verdad que representas una marca u otra, pero para nosotros, en nuestra filosofía, en Gran Marbella Consulting, es el cliente está por encima de todo, es el primero, el que está más indefenso y tenemos que estar a su lado. Nosotros cada semana pues seguiremos hablando de distintos temas relacionados con este mundo. Queremos también, bueno, que nuestros oyentes, nuestros telespectadores nos manden también preguntas, dudas, porque surgen muchísimas, ¿no? Muchas veces no sabemos hasta qué punto un seguro nos puede cubrir. Sí, estamos promoviendo que nuestros clientes, seguidores, pues nos hagan preguntas bien grabándose en vídeo o mandando la pregunta en WhatsApp. Puede que hagamos hasta un concurso, Eva, para animarlos un poquito más. Estupendo. Y es interesante, ya hemos recibido la primera pregunta, que la comentaremos en programas posteriores, y espero que tenga una repercusión bonita, que la gente se acerque a este sector y que lo haga con la misma ilusión que lo estoy haciendo yo y mi equipo detrás. Sí, al final pues que veamos que es un mundo muy transparente también y donde, bueno, al final las cosas queden al menos más claras, ¿no? Hay muchos seguros pues que son los habituales, los que más utilizamos, por ejemplo el seguro de salud, ¿no? Lo hemos hecho durante la pandemia porque, bueno, el atasco que había en la seguridad social pues hacía ese trasvase, ¿no? Tanto de personas pues más jóvenes, de los mayores que sus propios hijos se lo hacían, ¿no? Sí. Sí, lo hemos comentado en alguna otra ocasión y es parte de la responsabilidad de los seguros privados. Tenemos una sanidad pública
genial, perfecta casi, pero está claro que necesitamos también complementar con una sanidad privada y los seguros nos acercan más a ella, porque la sanidad privada no deja de ser bastante cara. Ha sido muy importante durante esta pandemia el uso que se ha venido haciendo de los seguros de salud privados. Siempre hablamos un poco de la fiscalidad y la ayuda que hay para autónomos para contratar este tipo de seguros. Ahora mismo estamos en campaña, además, porque es la época en la que se contratan los seguros de salud para empresas o individuales con descuentos importantes y pudiendo valorar fiscalmente qué repercusión va a tener en nuestra empresa. Es interesante preguntar. Sí, pues ya lo analizaremos también. Seguro de vida, esto tiene un capítulo extensísimo también, muchísimo. El del automóvil, imprescindible. Todos. Y luego te das cuenta de los conceptos generales que hay, es como el seguro de vida. Y el desconocimiento que hay, tan importante. El seguro de vida es muy importante saber, en esta situación, ¿nos cubre COVID? ¿No nos cubre COVID? ¿Qué es la invalidez profesional, la invalidez absoluta, la parcial? ¿Qué nos cubre exactamente? ¿Nos cubre si esquiamos como aficionados, si tenemos un accidente? Solamente la enfermedad, los infartos de miocardio, o sea, nos podemos volver locos. Por eso siempre insistimos en ponernos en la mano de un asesor profesional. Y es que nos da mucho miedo también, ¿no? Sí. Asegurarnos, porque ya supone darle vueltas a que algo nos puede pasar, tanto una enfermedad, un accidente. Pero cuando pasa... La vida está llena de contingencias posibles, estar vivo ya es un riesgo, ¿no? Hay una frase que así lo dice. Y enfermedades, accidentes, imprevistos, lo mejor es tener esos seguros y quedarnos ya tranquilos. Pues, oye, si tengo un problema de salud o un accidente, que mi familia se quede bien cubierta, claro. O incluso una invalidez, Eva, que para mí es incluso peor que si ya no puede remontar. Exacto, y necesitaremos más ingresos para tener nuestro nivel de vida como antes, o los recursos que vamos a necesitar van a ser mayores. Entonces, sí que es importante plantearlo, analizarlo y tomar decisiones y luego olvidarnos. Y luego olvidarlos y a otra cosa, ¿no? Exacto. También está el tema de las catástrofes naturales, lo hemos visto, lo decíamos, La Palma, el incendio de Sierra Bermeja. Eso también es algo que nos viene al recuerdo, pues el seguro, y aquí sí que hay bastantes cuestiones. Si no tienes un seguro contratado privado, no vas a tener cobertura en estas catástrofes. Es el Consorcio de Compensación de Seguros quien da respuesta cuando se determina que una zona ha sido zona catastrófica, pero debes acreditar que tienes un seguro privado y pagarlo de forma correcta para tener cobertura. Lo tienes que tener. Sí. Y si no lo tienes, no te pues, cubre absolutamente nada. Te quedas en la ruina. Ni el consorcio siquiera... No, es algo muy importante. Me parecía además que hoy era el día como para comentarlo, justo porque tenemos muy latente Sierra Bermeja o Las Palmas, que siguen sufriendo pues estas pobres personas. El sufrimiento no te lo va a quitar nadie, pero sí que pueda ser todo más llevadero. No, quedarte sin hogar, pero se ha hablado mucho del consorcio. O negocio, ¿no? Decir, bueno, sí. Si el seguro no llega al consorcio. Pero claro, si no tienes un mínimo seguro, pues no vas ya te has quedado absolutamente desamparado. Sí. Por eso es importante, hay que tener esta conciencia. El seguro muchas veces lo tomamos como un gasto y de verdad es como una inversión. Compra en tu tranquilidad. Estás más tranquilo y eso pues te influye positivamente en tu bienestar mental y incluso en tu salud, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos que una intranquilidad financiera, una incertidumbre a futuro nos produce ansiedad? Pues esto nos alivia un poco. Sabemos que estamos bien asegurados, pues algo que olvidamos. Esto, incluso las plantaciones, ¿no? Estas semanas hemos escuchado mucho, ¿no? Al final que era, no solamente el presente, sino el futuro, ¿no? De tantos trabajadores, de quedarse, al final en blanco, absolutamente, ¿no? En blanco, sin nada, sin recursos y con muy difícil posibilidad de reinventarte. Claro, no tienes opción. ¿Todas las catástrofes naturales son cubiertas por seguros? ¿Hay algo que no lo cubra? Porque estamos hablando, pues aquí no hay huracanes, pero un terremoto, un incendio... Terremotos, incendios, incluso daños por agua, también de lluvia. Cuando hemos tenido estas lluvias torrenciales hace no demasiado tiempo, pues interviene el Consorcio de Compensación de Seguros. Pero todo esto debe aparecer expresamente en ese seguro. Sí, lo tenemos que tener. Se paga, de hecho, una parte de la prima que pagamos es para el impuesto del seguro y otra es para el consorcio. Lo estamos pagando ya en nuestra prima de seguro. Y normalmente el cliente accede directamente al consorcio para dar su parte de siniestro. Desde Gran Marbella ayudamos al cliente, aunque no sea una gestión del departamento en sí, o se supone que no deberíamos intervenir, estamos acostumbrados a hacerlo y preferimos, porque el cliente ya bastante
cliente tiene con, con la Sí, con situación todo lo que penosa. tienen, ¿no? Sí. Es que incluso con la COVID, determinados seguros te cubrías si tenías que cerrar, por ejemplo, tus puertas o no podías actuar y muchos profesionales no lo sabían. Sí, ha sido un punto de controversia y sigue siéndolo, porque hay Sí, se ha llevado a juicio. Sí, y sigue y va a seguir estando esta lucha entre asegurado y algunas compañías, porque no todas le dan cobertura, o algunas incluso, aunque no especificaran COVID, evidentemente sí que especifican la exclusión de la pandemia. Pues ahí está la figura del asesor o mediador de seguros para ayudar al cliente a interpretar y defender. Que tiene que tener, una vez más, pues la cobertura de pérdida de explotación. Hay gente que está reclamando, pero si no tienes la cobertura, no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer. Bueno, tenemos que tener más cultura de seguros y para eso, bueno, pues cada semana analizaremos uno de los temas y sobre todo si nos ayudan, si mandan cuestiones, preguntas, pues aquí las resolveremos. Paqui, gracias. Muchas gracias, Eva. Seguimos hablando. Gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a marchar a publicidad unos minutitos y a la vuelta hablamos de los premios de Apimen y enseñamos también a decorar, pero de una manera pues más barata y sostenible. Hasta ahora.